Hermano feliz sábado para todos los hermanos de la iglesia, así que a los jóvenes ya los habíamos visto. Solamente antes de meditar en la palabra de Dios, en primer lugar agradecerles a los hermanos de la iglesia de Malvinas por recibir a todos los jóvenes, ¿sí? Aquí hay jóvenes de distintos distritos que llegaron para hacer un curso de liderazgo. Ustedes saben que en la iglesia más del 50% de nuestra membresía tienen menos de 30 años, ¿sí? Y es un gran porcentaje de nuestra iglesia y necesitan líderes esos jóvenes. Y entonces estamos dando estos cursos de liderazgo para los chicos que trabajan en sociedad de jóvenes, en clubes de conquistadores y en aventureros. Así que a mí me gustaría que los hermanos de Malvinas primero puedan levantar la mano. Así los jóvenes saben quiénes son los hermanos locales de acá, ¿sí? Y de paso los saludamos a ellos y les agradecemos, ¿sí? Que nos dejen entrar. Porque ustedes ven algunas caras, capaz que se paraban en la puerta y no los dejaban entrar. Pero gracias, hermanos, por permitirnos adorar junto con ustedes en el templo. ¿Cuántos son los que vinieron de Roca, del distrito de Roca? A ver, están por acá, y arriba también hay algunos, hacia arriba está lleno también. ¿Cuántos son del distrito de Neuquén Oeste, del otro distrito? No vamos a ir por iglesia, muy bien. Y los distritos de Neuquén Norte, serían Cinco Saltos, están allá, aquí abajo, muy bien, Centenario, Cinco Saltos no, perdón, Centenario, ¿sí? Sí. Y distrito de Cipolletti también hay, ¿sí? Hay algunos acá, también arriba. Y los de Neuquén Este, que son este distrito, muy bien. Está el pastor también, su esposa, muy bien. Así que hay de estos distritos jóvenes, líderes que quieren capacitarse para servir mejor a Dios. Y el tema que yo voy a hablar no es solo para los líderes, es también para la iglesia, pero generalmente no es un énfasis que damos con los jóvenes. Si uno tiene que hablarle a jóvenes, ¿sabe de qué habla generalmente? De acción, ¿sí? Hay que hacerlos trabajar. Los jóvenes son impetuosos, empujan, van, conquistan, avanzan. Pero lo que yo quiero que meditemos hoy juntos es en la base de cualquier conquista. Y quiero invitarlos a buscar en la palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Vamos a meditar unos minutos en dos relatos de la Biblia, en la vida de dos reyes que tuvieron un encuentro y que cada uno tomó una decisión diferente. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 8, el 9, ¿sí? Y el 10. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Un voluntario? Segundo de Reyes 22, 8, 9 y 10. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la historia del rey Josías. Todos conocen la historia del rey Josías. ¿Se acuerdan cuántos años tenía cuando empezó a ser rey? 8 años. Una cosa que increíble, ¿no es cierto? Un rey de 8 años, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un niño? Gobernar a un pueblo. ¿Qué pasaría si autorizaran que los niños sean presidentes de la nación? Sería algo ilógico. No sé cuántos lo votarían, capaz que más que a los actuales políticos, pero la realidad es esa, ¿no es cierto? Que no es lógico que un rey gobierne. Y cuando este rey tenía 26 años, porque dice el versículo 18, a los 18 años del rey de Josías, Josías quiso restaurar el templo. Los hermanos, los adoradores iban al templo, dejaban sus ofrendas, y entonces Josías le dijo, con los que dan de ofrenda, restauren el templo. Y mientras restauraban el templo, escondido en algún lugar, tirado abajo de algún escombro, vaya a saber dónde, apareció el libro de la ley, la Biblia. Y es interesante pensar en lo que Josías estaba intentando hacer, y eso es la primera reflexión que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana. Josías estaba tratando de reparar el templo, pero él estaba tratando de reparar lo que se veía, ¿sí? La parte externa, interna también del templo, pero era lo que se ve, ¿sí? Como en una iglesia, un templo, es lo que vemos, es donde adoramos, es donde estamos, pero es lo que vemos. Y Dios estaba preocupado por el estado espiritual del pueblo. El estado espiritual del pueblo, que habían dejado de lado la palabra de Dios, había hecho que el templo, también en su estructura, se viniera abajo. Pero mientras edificaban el templo,
descubrieron que su problema no era el templo, que su problema era espiritual, que su problema era que no estaban con la palabra de Dios, que no estaban dedicando tiempo a escuchar a Dios, que la voz de Dios no estaba hablando en ese momento. Y eso es lo que yo quiero que meditemos en esta mañana, porque la base de cualquier obra que hagamos para Dios es su palabra. No hay otra realidad. No importa lo que queramos hacer para Dios, los sueños que tengamos, las actividades que podamos tener, si nuestra vida no está basada en la palabra de Dios, entonces todo se va a derrumbar. Ahí encontraron el libro, se lo leyeron, ¿sí? Como leíamos recién, lo leyeron ante el rey, ¿sí? Y entonces el versículo 11 dice así, del mismo capítulo 22, ¿no? Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. ¿Qué pasó con Josías? ¿Sí? ¿Qué fue lo que impactó su corazón? Él leyó la Biblia, el mensaje de Dios. Él estaba intentando hacer lo mejor para Dios. Pero al leer la palabra de Dios, él descubrió que su vida no estaba a la altura de lo que Dios estaba esperando. Él descubrió que su pueblo no estaba viviendo a la altura de lo que Dios le pedía y que ahora podía venir un castigo para ellos. Así que el rey tenía dos opciones: escuchar y hacer caso omiso, ignorar, o escuchar y aprender y cambiar. Y entonces el capítulo 23 dice: el rey entonces mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El rey subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor, de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y si ustedes siguen leyendo después el capítulo 23, el 24, van a descubrir que en Judá se vivió uno de los momentos de reavivamiento espiritual más grande de su historia. Con poder, porque el rey leyó la palabra. Porque en este libro, que algunos tienen con tapas negras y otros ya lo tienen en el celular, y otros lo tienen en la tablet y otros lo tienen en muchos lugares distintos, está la palabra de Dios. Dios habla. Y la única fuerza para un cristiano, la única base espiritual que nosotros tenemos es escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde la palabra de Dios está siendo dejada de lado cada vez más. Algunos eruditos científicos desconfían de la Biblia, de cómo puede ser, hay contradicciones, es un libro cualquiera. Otros simplemente no desconfían, simplemente no le hacen caso. Está ahí tirada en algún rincón de la biblioteca, con suerte en la biblioteca, ¿no es cierto? Están ahí, no prestan atención a la palabra de Dios. Pero no hay vida espiritual sin la palabra de Dios. No podemos ser líderes de ningún área, ni crecer espiritualmente, si la base de nuestra vida no está centrada en la palabra. Josías era el líder, Josías era el rey. Josías estaba intentando hacer las cosas bien para Dios, pero descubrió que lo que él estaba intentando hacer no estaba basado en la palabra, estaba basado en su propia idea. Estaba haciendo cosas buenas, reparar el templo, intentar mejorar lo externo, pero el problema de Josías era su corazón, y el problema del pueblo era su corazón. Y el corazón solo puede ser transformado cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando abrimos nuestro oído a lo que Dios tiene para decir. Si no, tu vida nunca va a ser transformada. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás tratando de cambiar en tu vida? ¿Estás tratando solo de cambiar lo de afuera? Esforzándote con tu carácter, con tu temperamento, tratando de cambiar algún hábito, luchando para que lo que vos mostrás sea más lindo, que no está mal, ¿sí? Pero para tratar de mostrar una imagen mejor. ¿O estás dejando al Señor cambiar tu corazón? ¿O estás dejando al Señor transformar tu vida? Porque ese es el plan de Dios. No es solo arreglarte por afuera. El plan de Dios es transformar completamente tu vida, ayudarte a ser semejante a Jesús. Y solo podés lograr eso cuando le das prioridad en tu vida a la palabra.
Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando por día a la palabra de Dios? Cuando te levantás, lo primero que haces es escuchar la voz de Dios, o prender el televisor, o prender la computadora, o agarrar el diario, ya quedó. Algunos, el perrito le trae el diario, ¿sí? ¿Qué es la prioridad en tu vida? Sin palabra de Dios no hay revivamiento, no hay crecimiento, no hay liderazgo, no hay fuerza, no hay nada. No importa lo que estés intentando hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo o en la iglesia, no importa lo que intentes hacer, si tu vida no está centrada en la palabra, no hay posibilidad de que eso salga bien. Josías nunca iba a terminar la tarea si él no centraba a su pueblo en su palabra. Por eso es impresionante lo que él hace. Él lee, se rasga la vestidura y dice, qué mal que estuvimos haciendo, cómo pudimos dejar descuidado lo más importante, tirado en el fondo del templo. Estábamos tratando de adornarlo de afuera y nos olvidamos de lo mejor, de lo más lindo, de lo más importante, la palabra. Así que dejó de construir, llamó al pueblo y dijo, esto es lo más importante, vamos a leer. Ahora imagínense, en ese momento la ley era el Pentateuco nomás, ¿no? Y posiblemente encontraron porciones del Pentateuco. Ahora imagínense si ahora nosotros yo le digo, bueno, hermano, vamos a empezar a leer. Y empezamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ustedes saben que hasta que no termine Deuteronomio yo no termino, ¿sí? Es un rato leyendo. No me queda nadie acá, seguramente cuando empiece con la genealogía, menos, ¿no es cierto? Pero Josías leyó, y leyó él, el rey, diciendo yo soy el líder. La prioridad es la palabra. ¿Estás seguro que la Biblia es tu prioridad? Como padre de tu familia, los que son papás, mañana es el Día del Padre. ¿Qué es lo que vos tenés como prioridad de tu mente para darle a tus hijos? ¿La palabra? ¿O estás más preocupado por darle el sostén económico, trabajar, te cansás, querés darle lo mejor, está bien, querés darle regalos, querés darle una buena educación, querés darle un buen futuro, perfecto. ¿Pero le estás dando la palabra? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con ellos? Como mamá. ¿Es la Biblia tu prioridad? Cuando estás hablando con tus hijos. Como jóvenes, ¿es la Biblia tu prioridad? ¿O estás más pensando en las cosas que tenés que hacer, con quién te va a casar, si te dan bolilla, no te da bolilla la chica o el chico que te gusta? ¿Cuál es tu prioridad? Porque queremos servir a Dios, pero sin esto no hay servicio. No importa lo que hagas, si no nos basamos en la palabra de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Y esa es la historia de Josías. No quiero leer todo, solamente quiero que meditemos en eso. Vos sabés de lo que te estoy hablando. Cada vez más, no importa la edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, cada vez más gente le dedica menos tiempo a la palabra de Dios. Porque empezamos a creer que con nuestras fuerzas podemos. Si vivimos en el 2000, ¿en qué año vivimos? En el año del 2014, ¿no? Está el mundial. Miren la tecnología. Bueno, no demostró mucha tecnología a la apertura, pero igual, vivimos en la época de las cosas importantes. Todo el ser humano puede todo. ¿Qué vamos a confiar nuestra vida en un libro que fue escrito hace miles de años? No puede, eso es re viejo, esto es re antiguo. Bueno, si esto te parece re antiguo, por lo menos léela en el celular, ¿sí? Pero acá está la palabra de Dios para vos. Lo único que puede transformar tu vida, lo único que puede cambiar tu corazón, la única palabra que realmente tiene poder para transformar tu familia. Sin esto no hay vida cristiana. Y eso aprendió Josías. Ahora los invito a buscar en Jeremías, capítulo 36. Ustedes conocen esta historia también. Jeremías, capítulo 36. Y comparen a los dos reyes, dos líderes. ¿Sí? Dos líderes. Dice capítulo 36 de Jeremías. Vamos a leer algunos versículos salteados de ahí para recordar la historia, ¿no? En el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, versículo 1, Jeremías 36, 1. En el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías.
toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te hablé contra Israel y Judá y contra todas las naciones desde que empecé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá la casa de Judá oiga todo el mal que pienso hacerles y se arrepientan de su mal camino, para que yo perdone su maldad y su pecado. Solo para pensar en ese mensaje. Dios le dice a Jeremías, escribí. Lo que vas a escribir ahí, Jeremías, no son buenas noticias. En realidad escribía lo que Dios ya le había dicho, era castigo, problemas. Pero el objetivo de Dios al escribir está en ese versículo 3. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Es, quizá cuando ellos escuchen, se van a arrepentir. Y yo no voy a causar el mal que voy a causar, yo evito el castigo. El objetivo de Dios no era castigar. El objetivo de Dios era perdonar. Ojalá escuchen. Si ellos escuchan mi voz, se van a dar cuenta que van por mal camino, que sus vidas son un desastre, que no van a llegar a ningún lado. Ojalá escuchen, porque yo quiero perdonar. Mira, todos los días de tu vida, cuando vos te levantás, Dios está pensando lo mismo. Ojalá me escuche. Ojalá me escuche. Porque yo quiero derramar gracia, porque yo quiero derramar misericordia, porque tengo un plan para la vida de cada uno. Y entonces Dios te ve levantarte a vos en tu casa y dice, ojalá hoy me escuche. Ojalá se siente un ratito a leer mi palabra, lo que yo tengo para decir. Ojalá me escuche. Ese era el propósito de Dios. Eso estaba en el corazón de Dios para el rey Joacim y para el pueblo. Y le dice, Jeremías, escribí, porque este pueblo se olvidó de mi voz. Y lo que pasa después no es igual a lo que pasó con Josías, ¿no? Jeremías llamó a Baruc escribió de la boca de Jeremías todo en un rollo, y entonces Jeremías le ordenó a Baruc y le dijo, anda al templo y lee. Hasta ahí la cosa va parecida. Baruc va al templo, lee. Escuchan algunos, no todos. Y entonces uno de los que escuchó va a los príncipes del pueblo, a los líderes del pueblo, que de paso, si se iba a leer la Biblia en el templo, ¿dónde tenían que estar los líderes? ¿Afuera conversando de, che, mira qué linda chica que pasó? Ahí es, no, acá adentro es donde tenían que estar los líderes, ¿sí? Porque acá se leía la palabra de Dios, en el templo. Sin embargo, los príncipes no estaban en el templo, los príncipes estaban distraídos con otras cosas. Y entonces alguien va a decirle, mirá que hay un mensaje para el pueblo. Y ellos dicen, a ver, traigan al que leyó el mensaje, que lo leyó en el lugar donde ellos tendrían que haber estado, pero no estaban. Y le leyeron a ellos lo que decía el rollo, la palabra de Dios. Y los príncipes se asustaron y dijeron, el rey tiene que saber esto. ¿Dónde tenía que estar el rey? Y el rey tendría que haber estado en el templo escuchando, pero ahora tampoco estaba con los príncipes escuchando. Así que los príncipes que conocían al rey le dicen a Baruc, versículo 19, y acá ya la historia se empieza a separar de Josías, ¿no? Jeremías 36, 19 dice, entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué les parece que le pidieron eso? Si lo que ellos tenían era un mensaje de Dios, era la única esperanza para el pueblo, era la posibilidad de salvación, la posibilidad de perdón, porque esos príncipes conocían al rey, ¿no? Y entonces dice así, y habiendo depositado el rollo, versículo 20, en la cámara de Elisama, secretario, entraron al atrio donde estaba el rey y le contaron todas esas palabras, lo que estaba escrito, el mensaje de Dios. El rey envió a Jehudí a traer el rollo. Jehudí trajo el rollo del libro de la cámara de Elisama, leyó en él a oídos del rey y los príncipes que estaban junto a él. El rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo ante él. Cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, el rey tomó un cuchillo de escribanía, rasgó el libro y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego. Y el rey y sus siervos, que oyeron esas palabras, no tuvieron respeto, ni rasgaron su vestido. ¿Se
acuerdan cómo empezó la historia de Josías cuando leyó? Lo primero que hizo Josías, rasgar su vestido como un símbolo, una actitud de arrepentimiento, de búsqueda de perdón. Pero acá dice, ni el rey, ni sus siervos oyeron esa palabra, ni tuvieron respeto, ni rasgaron sus vestidos. Ahora, yo quiero pensar en algunas cositas de esa historia. ¿Por qué los príncipes y el pueblo quisieron que el rey escuche? Porque ellos tuvieron un sentido de que ahí había algo serio. Pero cuando el líder dejó de lado la palabra de Dios, los siervos que habían ido con una actitud de escuchar, tampoco escucharon. ¿Es importante o no es importante el líder? Miren, ellos fueron al rey y dijeron, el rey tiene que escuchar. Cuando el rey no escuchó, ellos dijeron, entonces nosotros tampoco escuchamos. Si el rey no escucha, si al rey no le interesa, si para el rey esto no es importante, si lo más importante no es leer, no es escuchar, no es estudiar, y entonces para nosotros tampoco debe ser importante. Entonces, si vos sos líder, y sos líder en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, sos líder, lo más importante es lo que vos mostrás haciendo en tu vida. Y lo más importante es dedicar tiempo a la palabra de Dios, a escuchar su voz. La actitud de Joacim, claro, a uno que somos cristianos, dice, pero qué bestia, ¿no? ¿Cómo va a agarrar un cuchillo, y rasgar el libro, la Biblia, y tirarla al fuego? ¡Qué barbaridad! ¡Qué estupidez humana! Ignorar la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre rasgarla con un cuchillo, tirarla en el fuego o dejarla en un cajón? En un cajón, en el fuego o rota, no habla. Y Dios tiene un mensaje para vos. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a eso? No, vos no sos tan hereje como Joacim. No vas a tirar la Biblia en el fuego. Es más, algunos, me imagino, como yo, tiene un montón de Biblias en su casa y no se anima a tirar ninguna, ¿no? No, tengo esta Biblia que me decía, está toda ahí, subrayada, cambiada, ya las hojas ajadas, la tapa, ya toda mal. Pero no, ¿cómo la voy a tirar? No puedo tirar. Y ahí están la Biblia y Biblias y Biblias y vamos guardando Biblia. Pero el problema no es que tengamos muchas Biblias, muchos libros en nuestra casa. El problema es que leamos, que estudiemos, que escuchemos, que podamos oír la voz de Dios. Ese es nuestro problema hoy. Era el mismo problema de Josías, era el mismo problema de Joacim. Dios tiene muchas ganas de hablar y nosotros a veces no tenemos ganas de escuchar porque el grito de los goles me aturde a la voz de Dios a veces. O la novela, o la computadora, o el jueguito, o el celular, o el trabajo, o la ansiedad, o las ganas de hacer otras cosas, hace que no tengamos tiempo para Dios. Queremos cambiar, todos los que están acá. Si vos estás en la iglesia, no importa de qué iglesia sos, si estás acá, viniste a un curso de liderazgo o viniste a adorar a Dios, por algo viniste. Vos querés un cambio en tu vida. Querés, si no, no venís a la iglesia, te quedás en tu casa. Pero más allá de lo que vos quieras, la base de ese cambio que vos necesitás, que vos querés, está en centrar nuestra vida en la palabra, en este libro. Después con los líderes vamos a hablar de dónde leemos el libro, ¿no? Porque con la tecnología, yo lo digo acá, capaz que los hermanos más grandes me van a pegar por lo que decía ahora, pero léelo de donde quieras. Léelo del libro, léelo del celular, léelo de la tablet, léelo del... Si le querés hacer señales de humo, hacé señales de humo, pero léela, ¿sí? Porque es Dios tratando de hablarte. Es Dios tratando de hablarte. Es Dios esperando para hablarte. El único que puede cambiar tu vida, el único que puede transformar tu corazón, el único que puede hacer que tu vida sea diferente. Deja de intentar cambiar las cosas de la afuera. Deja de intentar cambiar externamente, eso no sirve para nada. Intentar cambiar lo externo. Si Dios conoce tu corazón, ¿a quién querés engañar? ¿A vos mismo te querés engañar? ¿Aparentando lo que no sos? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿A quién? No podés engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y Dios está al lado tuyo, esperándote todas las mañanas para hablarte,
para que lo puedas escuchar, para que te diga, yo tengo un plan, el plan que tengo, mira, no te imaginás el sueño que tengo para tu vida, es lo mejor para vos, pero necesitamos tiempo para eso. Y yo quiero invitarte, hermano, joven, líder, a decidir hoy darle prioridad a la palabra de Dios. Él tiene un mensaje para vos. Vos elegís si querés ser como Josías, que escucha, o querés ser como Joacim, porque no le interesaba lo que tenía Dios. En realidad, porque Dios no le decía lo que él quería escuchar. La gente siempre quiere escuchar lo más lindo, y Dios, en esto no era lindo. Y entonces Joacim dijo, yo no quiero. Tiró el rollo, lo rompió, pero el final del relato es interesante, ¿no? En el versículo 27 del capítulo 36, dice, después que el rey quemó el rollo, con las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, dijo el Señor a Jeremías, toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Porque si hay algo que no se va a terminar, hay algo que no puede ser destruido, es la palabra de Dios. Pueden venir todos los reyes que quieran, pueden quemarnos la Biblia, y en algún tiempo próximo nos vamos a quedar sin la Biblia, sin el libro, pero no sin la palabra de Dios, porque va a estar en tu corazón, porque va a estar en tu mente. La palabra de Dios no puede ser sacada de la vida de la persona cuando le prestamos atención. No la saques de tu vida, no la saques de tu corazón. Cada mañana yo te invito a que tomes la decisión de acercarte a Dios, de escuchar su voz. Y si no lo estabas haciendo, es el momento de hacerlo. Vivís en el tiempo final, vivís en el momento más crítico de la historia de la humanidad. Y Dios quiere hablarte a vos en forma personal a través de su palabra. Vos elegís si querés ser como Josías o querés ser como Joacim. Vos elegís si le prestás atención a la palabra de Dios o si la dejás guardada por ahí. Pero vos también con esa decisión marcás tu destino, tu futuro. Josías, su actitud produjo un reavivamiento como nunca se había visto antes. Joacim, con su actitud, produjo la debacle, la catástrofe, la tragedia del pueblo. Como quién querés que sea tu familia, como quién querés que sea tu iglesia, como quién querés que sea tu escuela, como quién querés que sea tu club de conquistadores, de aventureros, tu sociedad de jóvenes. Un club, una iglesia que hace grandes cosas para Dios o una iglesia que se derrumba. La clave está en que le prestemos atención a la palabra de Dios. Y entonces yo quiero hacer algo, hermanos, para terminar, ¿sí? Hoy con los jóvenes estuvimos repasando los ideales del ministerio joven, ¿sí? Muchos conocen de la iglesia el voto, el blanco, el lema, el propósito, el objetivo, pero hay un ideal que no siempre es recordado, ¿sí? Y es el ideal, se llama voto de fidelidad a la Biblia. Voto o promesa de fidelidad a la Biblia. Y a mí me gustaría que nosotros, para terminar el sermón hoy, hagamos ese voto de fidelidad a la Biblia. ¿Lo tenemos ahí? Si lo ponemos en la diapositiva. ¿Cuántos lo conocen al voto de fidelidad a la Biblia? Muy bien, algunos no. El voto de fidelidad a la Biblia dice así: prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir, dador de la vida y libertad a los que creen en Él. Eso no cualquiera, pero los líderes tendrían que saberlo de memoria, ¿sí? No lo vamos a tomar ahora el examen. Después de la tarde capaz que sí. Ahora, el voto de fidelidad a la Biblia. Lo leemos de nuevo ahí para los que no lo conocen. Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir, dador de vida y libertad a los que creen en Él. Y este voto es especial, más allá de repetirlo y leerlo, porque tiene toda una ceremonia que se hace cuando uno hace ese voto. ¿Cuántos tienen su Biblia? Acá. Y algunos me van a entrar el celular. Muy bien. ¿Cuántos tienen su Biblia acá? Muy bien. Si tenés el celular, va a ser un poco raro, pero igual te invito a hacerlo. Yo te invito, porque esta es la ceremonia que en el manual de liderazgo, JA, digamos, de órdenes, está: con tu mano izquierda, sostener la Biblia abierta, ¿sí? En el capítulo que a vos más te guste. Puede ser tu versículo favorito o en un lugar, pero tenela abierta, ¿sí? Y con tu mano derecha, apoyá en la Biblia, ¿sí? Abierta, ¿sí?
y entonces juntos vamos a repetir ese voto de fidelidad. Ahora, si vos no vas a ser fiel a la Biblia, no te interesa la Biblia, bueno, no repita nada. Si no, no te engañes a vos mismo y no engañes a Dios. Pero si vos sentís que tu vida no está en armonía con la palabra de Dios, o sabés que descuidaste de estudio de la palabra de Dios, que ya no es una prioridad, que hace tiempo que no le dedicás, que el único momento en que abrís la Biblia es cuando venía el sermón el sábado a la mañana. Si sabés eso, que es así tu vida, entonces ahora es momento de tomar la decisión de cambiar y decirle: Señor, todos los días quiero que tu palabra sea lo primero en mi vida, porque es la única manera que tu vida sea transformada. Entonces toma la Biblia abierta, apoya tu mano derecha en la Biblia y entonces juntos vamos a repetir el voto de fidelidad a la Biblia, ¿sí? Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir, dador de la vida y libertad a los que creen en Él. Ese es el voto que transforma vidas. Cuando somos fieles a ese voto, dejamos que Dios nos hable. Y cuando Dios habla, tu vida cambia. Vamos a orar juntos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra todavía está disponible para nosotros hoy. Y te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones en nuestra vida tu palabra no es la prioridad. Tenemos demasiados intereses, demasiadas distracciones y descuidamos lo más importante. Señor, pero ahora estamos en tu casa, este templo hermoso que tú nos regalas para adorarte, este templo que los hermanos con su esfuerzo, con su sacrificio están haciendo y construyendo. Pero deseamos, Señor, por favor, que el mayor templo sea nuestro corazón, para que tu Espíritu habite en nosotros y nos transforme a la imagen de Jesús. Señor, por favor, habla a nuestro corazón cada mañana, invítanos a estudiar tu palabra, y si descuidamos esto, llámanos de la manera en que tú creas que es la mejor, de la que tú sabes que es lo mejor, para que volvamos a ti, para que volvamos a tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, a cada líder que está aquí, bendice a cada amigo que nos acompaña. Habla a su corazón durante todo este día, háblale cada día de sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.